En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 4 de abril de 2024. Nuestra Españita está dejando momentos gloriosos que ya le gustaría a Valle Inclán que el esperpento hubiese estado protagonizado por los personajes que tiene la PSOE en su seno. Porque cada día que pasa conocemos más informaciones. La de hoy es ya, nos da igual absolutamente todo. Esto lo publica El Confidencial, ya saben que hemos dado muchas informaciones publicadas en exclusiva por El Confidencial, que es la que más está tratando, el medio de comunicación que más está tratando el tema de Begoña Gómez. Pues conocemos que la UTE, que ganó, ya saben, esa empresa que recomendaba a Begoña Gómez con su firma y que recibió, en este caso, 10,2 millones de euros, que hoy salía el gobierno desmintiéndolo. Es maravilloso. Decía, no fueron 10,2, fueron 8 y pico. Y dice, ya bueno, pero si le sumas el IVA, te sale 10,2. O sea, es que es una cosa fascinante. Ni para desmentir saben hacer los números. Imagínense para elaborar los presupuestos generales del Estado. En manos de esta gente estamos. Pues bueno, lo que conocemos hoy es que esa UTE Begoña Gómez ganó por centésimas en ese concurso al barrer en la fase subjetiva con su firma. Y de bueno, ¿esta es la fase subjetiva qué es? Bueno, pues hay unos criterios de valoración que dependen de un juicio de valor. ¿Qué nota obtuvo en este caso las empresas recomendadas por Begoña Gómez? 10. Un 10. Es que la verdad es que es una suerte tremenda, ¿eh? Te firma un documento de Begoña, oye, fenomenal, 10. Es bueno, quizás las notas son muy altas, ¿no? En estos procesos de evaluación. Pues no se crean. Porque el resto de empresas obtuvieron 6,71, 6,12, 8,11, 5,83, 5,33 y el concurso lo acabó ganando por 8 centésimas. La empresa que recomendó Begoña Gómez. Es decir, sin esa valoración subjetiva, que es 10, no hubiese ganado el concurso. Pero aquí no pasa nada. Sánchez hoy estaba haciéndose selfies entre cadáveres, a ver si así, recuperando el rollo de Franco, la memoria histórica, pues nos olvidamos del asunto. Espero que nadie sea tan torpe de entrar al juego y caer en la trampa. Pero es evidente que esta información tenemos que sumarle, porque es que esto, y dicen, ahora hablaremos de Rubiales, porque también Globalia, todo, bueno, es que es una cosa, en fin, surrealista. Conocemos hoy que Marlaska, ¿a quién le compró los uniformes de montaña a la Guardia Civil? A ver si lo adivinan. Oye, pues qué suerte también, sí, a Barrabés, el empresario que recomendó Begoña Gómez. 800 y pico mil euros. Miren que hay empresas que se dedican a esto, pues oye, justo tocó una vez más el amigo de Begoña. Esta es la información que conocemos hoy y el Partido Popular dice que no, que ellos, Feijóo no es su estilo, que no quieren llamar a Begoña Gómez a esas comisiones de investigación que van a arrancar dentro de muy poquito y en el que van a pasear todo el mundo, que es que no es su estilo. Veamos a ver. O sea, es que se cree que de verdad tiene enfrente a un partido político, que no, que tienes una mafia. Es que no, yo juego bien. Esto es como si te plantas en un partido de fútbol, el adversario va con puñales y tú no, oye, falta. Ah, bueno, pues vale, tú si quieres juegas sí, pero yo no, yo voy a cumplir el reglamento y el decoro. En fin, suponemos que cambiará de opinión. Quizás seguramente esto está más relacionado con una baza que todavía no quieren explotar y la tienen en la recámara. Ya saben que en el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Pero es que hoy también conocemos que la UCO está investigando pagos de la Real Federación Española de Fútbol, que de Real ya le pueden quitar esa R y poner Federación Española de Fútbol o Federación Española Femenina de Fútbol, porque es lo que ustedes quieran, menos una Real Federación, que investiga, la UCO, pagos de 80 millones de euros por parte de la Federación Española de Fútbol. ¿A quién? Pues otra vez han acertado ustedes. A Globalia, ya saben, los Hidalgo y compañía. Y hablando de esto, ayer Rubiales, llamarlo entrevista quizá es un poco excesivo, estuvo con Ana Pastor, discutiendo, podemos decir más bien. La verdad es perpéntico en la línea de Ana Pastor y también en la línea de Rubiales. Que es que parece que aquí estamos volviéndonos un poco locos, tienes que escoger. ¿De qué lado estás? ¿De Ana Pastor o de Rubiales? Hombre, ¿pueden repugnar los dos o no? Pues parece ser que no, que hay que escoger. Y le preguntaba
sobre su relación con Koldo. ¿Dices, Rubiales tenía relación con Koldo? Hombre, claro. Ustedes no olviden quién es Rubiales. No olviden quién era su padre. Socialista de toda la vida, imputado por los ERE. Su madre lo mismo. Hacía odas a favor del socialismo y el PSOE. Luego se ponía en huelga de hambre porque es que esto no puede ser. Porque es que la PSOE no hace prisioneros. Pero estos vienen de ahí, ¿eh? Que ahora van del azote del feminismo y de la injusticia, hombre. Ahora no cuela. Bueno, a lo mejor alguno se lo cree, pero vamos. Alguien con 2 dedos de frente, pues no. Respecto a esa relación con Koldo, esto es lo que respondía Rubiales. ¿Conoce usted a Koldo García? Muy poquito, he hablado con él 3 o 4 veces. ¿Y cómo llega Koldo García al presidente de la Federación? No, yo creo al revés. Tendría que verlo. ¿Usted contacta con él? No. Me ha preguntado cómo llega él a mí. Sí. Pues yo creo que nos han pedido entradas, como prácticamente todos los políticos de... Mire, todos los partidos, creo que a excepción, o todos los partidos nacionales, que no son independentistas, a excepción de Vox, que creo que nunca nos ha pedido entradas, sí lo hemos invitado y han venido, pero creo que el resto nos han pedido entradas muchísimas veces. Bueno, a excepción de Vox, ahora que va a venir el líder de Vox, Santiago Abascal, le preguntaremos al respecto de esta sórdida trama de corrupción, cutre, vulgar y pueril, que es lo que tiene el nivel los personajes implicados. Pero también recuerden lo que decía de yo, Koldo, para las entradas. Este audio que publicó también el Confidencial del propio Rubiales. Hola, Koldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del REU y también si me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho. Pues ya nos explicarán qué tendrá que ver esto, salvo que el presidente del Zamora... ¿Quién es el presidente del Zamora? Víctor de Aldama. Este nombre le suena a todos. Implicadísimo tanto en la cuestión de Globalia como en las mascarillas. El comisionista por excelencia. No sé, a lo mejor estaba intentando conseguir entradas para ver la selección sub-21, que sí que juega muy bien, pero vamos. Los estadios no suelen estar llenos y complicaciones para conseguir entradas para ver la sub-21, pues no parece. En fin, todo esto tendrá que dictaminar la justicia. Pero en un momento ya del esperpento elevado al máximo nivel, salió la cuestión de las prostitutas, porque su tío decía que Rubiales montaba fiestas y ahí había de todo. Escuchen la defensa de Rubiales. Le voy a decir una cosa muy tajante y muy claro. Estoy dispuesto, si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta y yo voy a contestar que no. Y que se lo pregunten también a mi tío, que él lo sabe perfectamente. Yo no creo en el suero. Decía el pastor, yo no creo en el suelo de la verdad. No, usted no cree en la verdad directamente. Ni en el suelo de la verdad, ni en la verdad. Así como idea general. Pero bueno, esto realmente no es lo más... Yo entiendo que es lo más divertido. Porque claro, uno lo escucha y dices que, pues, en fin, te tienes que reír. Pero esto no es de lo que se le acusa a Luis Rubiales. No es de, oye, es que se ha ido de prostitutas. Bueno, cada cual. Ya ves tú, o sea, no sería ningún problema. De lo que se le acusa es de delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo y pertenencia a organización criminal. No está mal. La investigación de la Guardia Civil se centra en las supuestas irregularidades en contratos adjudicados por la Federación en los últimos 5 años. Algunos de ellos vinculados a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Los agentes del Instituto Armado también han puesto el foco en contratos sobre eventos celebrados en China y en unas obras en el Estadio de la Cartuja de Sevilla que implican a la constructora Gruconsa. Quédense con este nombre. Los agentes resaltan que entre 2019 y 2023 la Federación Española de Fútbol y Estadio Cartuja de Sevilla abonaron a esta constructora 3,8 millones de euros. Y esta, a su vez, los ingresó a Dismatec, 530.911 euros. Ahí viene esa acusación de las mordidas. ¿Quién está ahí metido? Está Nene, que es un amigo íntimo de Rubiales, y los agentes de la UCO le han incautado 318.350 euros, repito la cifra, 318.350 euros en efectivo durante el registro. En fin, evidentemente todo esto son suposiciones y, bueno, pues ya dictaminará la justicia. Pero no deja de ser curioso que esto también esté relacionado, Globalia metido con todo este rollo.
¿De qué conoce Rubiales a Koldo? ¿Para qué va a llamar a Víctor de Aldama? No lo sabemos. Hombre, quizás es para eso, para darle entradas para ver a la sub-21. Cuesta creerlo, desde luego. Pero la justicia es la que tiene la última palabra. Y nosotros, a diferencia de otros muchos, hasta que no lo diga un juez, pues en fin, todo lo que se escribe, todas las tonterías que se publiquen, pues no deja de ser eso. Respecto a Jenny Hermoso, también habló, pero también conviene recordar, porque claro, el problema de Rubiales, insisto, no es si se ha ido o no se ha ido de prostitutas, es que eso es lo de menos. Es que eso es lo de menos. Por supuesto que tampoco es el pico a Jenny Hermoso, que ahí es evidente que es una injusticia absoluta lo que están haciendo con él. Pero no olviden que todo esto, antes de que pase eso del piquito, ya también salían informaciones y esos audios que puede ser algún amigo suyo o quizá le hackearon el teléfono móvil a Piqué o a Rubiales, todos estos audios que conocimos. No olviden la defensa que hizo el personaje para decir que no, que él esto no sabía nada. Yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. Yo no me he bebido nunca ni una cerveza, no tomo alcohol. Yo soy de una familia de Motril, no fumo, pero nací en Las Palmas de Gran Canaria. Mi hermana cayó encima mía y me partió las piernas de arriba a abajo. Habitualmente voy caminando con una gorra y estos días me he quitado la gorra para que me vea todo el mundo la cara. Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirado en una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no? La verdad que uno se ríe por no llorar, porque es que son personajes pues cortados, en fin, pues, igual, ¿no? Tienes el caso de Ábalos, tienes Koldo, tienes Rubiales, Begoña Gómez, horteras, todos de bolera, todos sin excepción, cutres, vulgares, en fin, una oda al mal gusto, queridos amigos. Respecto a Jenny Hermoso, que también es lo mismo, pues esto es lo que decía Rubiales en el interrogatorio o intento de interrogatorio de Ana Pastor. Yo respeto mucho a la justicia, pero le digo, en ningún caso ha habido... Es que no hay más que verlo. Pero es que no hay más esto que es como verlo. lo de usted a quien cree, a mí o a mis ojos, Bueno, pues a las imágenes. Todo el mundo efectivamente lo vio. Todo el mundo lo vio. Pues yo he ido por la calle y lo que me expresa la mayoría de la gente es que no hay nada. Su problema no es con la calle, insisto, es que tiene un proceso judicial abierto por agresión sexual y por coacciones, porque la cosa no se queda en el beso que usted cuestione a Jennifer Hermoso, que es la víctima en este caso. Bueno, Ana Pastor dice, no, lo que yo le digo, lo que ven sus ojos. Hombre, pues sí, nos creemos todo lo que ven nuestros ojos y sobre todo lo que dijo la propia víctima, que es lo que dice, no, es una víctima, Jenny Hermoso. Hombre, víctima. Sí, víctima quizá de la presión que le hizo cambiar y decir, ay, uy, qué fuerte, qué dolida estoy con esto que ha pasado en cuestión de horas. Cuando ahí están todas las imágenes, incluso ella misma haciendo declaraciones en la cadena COPE, diciendo que jiji, jaja. Bueno, este es el esperpento. Y ya digo, Rubiales seguramente lo más decente que ha hecho fue ese piquito a Jenny Hermoso. Todo lo demás lo tendrá que dictaminar la justicia, pero huele que apesta. Comenzamos. Ya saben que, como cada jueves, tenemos el privilegio de contar con Gabriel Albiac. Así que le vamos a saludar ya. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, Jano? Aquí a vuestra disposición, como siempre. Hablábamos de qué nos habías traído hoy, esos selfies entre cadáveres de Sánchez. Es que es todo tan grotesco. Es peor que grotesco. A mí, la verdad, Jano, quizá por la edad que tengo, me ha producido un fuerte desasosiego esta mañana. Nada más abrir el ordenador y entrar en el debate, después me encontré lo mismo en todos los demás periódicos. Las fotos del presidente del gobierno, que, paréntesis, acababa de llegar del Cercano Oriente, de volver a insultar gravemente al único país democrático del Cercano Oriente, Israel. Pero eso otro día, quizá podamos volver a hablar de ello. Pero digo, me ha desasosegado esas fotos terribles de Pedro Sánchez disfrazado con un mono blanco de laboratorio. Bueno, naturalmente un sujeto que se ha venido fingiendo desde hace no sé cuántos años doctor a base de una tesis escrita por otros y además plagiadas, nada tiene de sorprendente que ahora se disfrace de tanatólogo y se coloque su mono blanco de laboratorio y se rodee de huesos de muertos. Pero vamos a ver, digo que a mí me desasosiega fuertemente,
Porque, a fin de cuentas, eso ofende gravemente a una historia que es mi historia. Vamos a ver, yo vengo de una familia de represaliados. Mi padre fue condenado a muerte y se libró del paredón de fusilamiento de puro milagro en 1939, militar profesional. Mi abuelo, personaje de cierta relevancia en el mundo de la enseñanza durante la República, murió escondido en una pequeña aldea para no acabar muriendo en la cárcel. Toda mi familia materna sufrió en diversos grados represión directa durante los años que siguieron a la guerra. Era una familia de maestros y funcionarios, todos ellos. Todos ellos, de uno u otro modo, lo pasaron muy mal en esos años. En lo que a mí concierne, yo he militado en organizaciones clandestinas antifranquistas desde los 17 años. Pues claro, era en 1967, es decir, en la época en que había franquismo, y en la que ser antifranquista implicaba un cierto riesgo. Una apuesta también, y lo digo sinceramente. La recuerdo esa apuesta con satisfacción y abiertamente con orgullo. Era el modo de ser libre en una sociedad fuertemente esclava. Precisamente por todo eso, no hay cosa que me produzca mayor repugnancia que el antifranquismo sobrevenido. Es decir, el antifranquismo de los que jamás arriesgaron nada durante la dictadura y que pretenden capitalizar en beneficio propio el sacrificio de otros. Es una de las mayores vergüenzas, de la transición. Eso, la verdad, que ha sido ofensivo en todos estos años. Yo pienso que desde Zapatero y sobre todo en estos últimos tiempos con Sánchez, se ha convertido en un insulto permanente. Porque naturalmente, pretender transformar a los muertos de hace casi un siglo. Jano, tú eres muy joven, pero mira las fechas. Estamos casi a un siglo de la Guerra Civil Española. Que a casi un siglo de distancia haya sinvergüenzas que traten de transformar el sacrificio, el dolor y la muerte de otros en votos. Que un político sea lo suficientemente sinvergüenza como para fotografiarse entre huesos de pobre gente que murió malamente como no tenía que haber muerto. Y que haga eso simplemente para ganar votos es lo más insultante que se puede hacer contra los que realmente lucharon contra el franquismo o contra los que realmente resistieron simplemente o se sacrificaron frente al franquismo. Naturalmente, ¿qué es lo elemental que cabe decir? Uno, que todo el mundo tiene el derecho a reclamar a sus muertos para el lugar en el cual quiera enterrar. Oye, el abuelo de mis hijas fue desenterrado en los últimos años del franquismo para poder reposar en una tumba en el cementerio civil. Y sé lo duro que es eso. Cualquiera que quiera tomar los restos de sus seres queridos, a los que conoció o no conoció, pero que en su mundo de afectos son importantes, para enterrarlos donde quiera enterrar. Pero quien no tiene derecho a exhibirse en medio de eso, quien no tiene derecho a tratar de hacer de eso un elemento de campaña electoral y de captación de votos, es un político. Ningún político, de ningún horizonte, de ninguna creencia. Los muertos, vamos a ver, probablemente sea una de las creencias humanas más universales y más compartidas. Yo no soy creyente de ningún tipo, pero tampoco soy analfabeto. Entonces sé perfectamente que desde las tribus más primitivas hasta las religiones más elaboradas o hasta las no religiones más estrictas, como es la mía, el respeto a los muertos es un principio moral sagrado. Y que tocar a los muertos como objeto de intercambio de moneda es una vergüenza que nos envilece a todos. Uh-huh. También han salido, ya hablabas hablando de esto, con la ley de memoria histórica, ¿no? Que parece que ahora, ya sabes que el PP y Vox han hecho una reforma para que sea concordia, ¿no? Pero es el paso previo, o al menos así decía Vox, para eliminarla. Realmente, o sea, ¿hasta qué punto
hemos perdido esos valores morales, independientemente de que uno sea creyente o no sea creyente, que dices, oye, hay ciertos límites que uno no puede traspasar, ¿no? Es evidente. Es evidente. No, mira, yo llevo muchos años tratando de explicar algo que es elemental y que cualquier estudioso sabe perfectamente. Decir memoria histórica es decir rigurosamente nada. La memoria es un espacio afectivo, es un espacio sobre el cual uno vuelca sus afectos y en el cual pone más de sí mismo que de aquello que está evocando. Y eso tiene que saberlo, y todos tenemos nuestra memoria, y todos deberíamos saber que esa memoria nos afecta a nosotros, que nuestros sentimientos están encerrados en ella, pero que no podemos confundir la memoria con la historia. La historia no es un asunto de gratificación o de complacencia o de consuelo, no es un espacio de consuelo. La historia es el terrible espacio de la objetividad, glacial, completamente glacial. No hay consuelo en la historia. La historia se fundamenta sobre el análisis de documentos, restos, monumentos, y se limita a tratar, porque no es fácil, de establecer las complejidades causales, las complejidades determinativas que han provocado un acontecimiento. Y ahí se acaba su función. A partir de ahí, naturalmente, nuestra memoria, no a partir de ahí, en otro plano distinto, nuestra memoria recoge todo eso como aquello en lo cual hemos formado nuestros propios afectos, nuestros cariños, nuestros rencores, nuestros odios. Podemos perfectamente conocer, si somos lo suficientemente, documentados para ello, que en esos cariños y en esos odios hay un componente muy fuerte de arbitrariedad. Y naturalmente que los cariños y los odios seguirán existiendo, pero sabremos confrontar nuestros afectos con el conocimiento de la realidad. Dejen a los historiadores la construcción de la historia, no mezclen jamás memoria con historia y algo muchísimo más grave. No pretendan legislarlo. Legislar, ya sea la memoria, ya sea la historia, es sencillamente privar a las personas de sus afectos y privar a los historiadores de su conocimiento. Pues con esa reflexión nos quedamos, Gabriel, que desde luego falta hace que esto lo entiendan muchos políticos, tanto de un lado como del otro, aunque sí la exhibición de Sánchez es que ya, en fin, es el sumum de la indecencia. Es verdaderamente una vergüenza. Mil gracias, te veo el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Nosotros nos vamos, ahora sí, a las noticias del día. Antes de ir con la entrevista a Santiago Abascal, recibimos a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, Jano. Espero que ayer cogieras tips de la entrevista que le hizo Ana Pastor a Rubiales. No es mi estilo. ¡Qué barbaridad! O sea, a mí me gusta cuando viene alguien preguntarle y que conteste. ¿Pero has visto ¿viste la entrevista? He visto los trocitos que han subido. Yo no he visto nada igual en mi vida periodística. Sí, la verdad es que es, en fin. Tremendo, tremendo. Estamos en una situación límite. Sí. Tenemos también noticias, en este caso, de Alberto Núñez Feijóo. Sí, que hace mucho que no le vemos, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Parece que la oposición la está haciendo Ayuso. Sí, pero bueno, eso ha sido siempre así, ¿no? En el PP la oposición está claro que Feijóo, pues en fin, poco. Pues vamos a comenzar con el repaso de la actualidad con el líder de la oposición, como bien decía, Alberto Núñez Feijóo, que por cierto, este martes cumplía 2 años al frente del PP. Pues bien, Feijóo este pasado miércoles, en una entrevista en Antena 3, aseguraba que la actual política española es la peor que ha existido en democracia, es decir, en los últimos 45 años. Según el expresidente de Galicia, esto se debe al clima de máxima crispación al que contribuyen tanto el PSOE como, ha dicho, su propio partido, el Partido Popular. Eso sí, dejaba claro que obviamente no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición. En esta línea, este jueves Feijóo ha asegurado que esta situación también se debe a que no se habla de los problemas reales. Eran las palabras de Feijóo. Y mi objetivo es hablar de lo que le pasa a la gente, de lo que pasa en las calles, de lo que pasa en las familias y en los centros de trabajo, y no de los problemas de los políticos, las tergiversaciones de algunos de ellos y la falta de valentía para dar cuenta de lo que hacen. Y mi objetivo...
Bueno, eran las declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que de nuevo tiene el foco mediático, como decía hace bastantes días, que no se le veía por lo menos en los titulares. La intención es buena, hay que reconocerlo, elevar el debate, en este caso de Alberto Núñez Feijóo, pero la realidad, desde luego, que no está ahí. Y no le falta razón, ¿verdad? No, en este caso, pues sí. Oye, es la peor política de los últimos 45 años, podemos decir que sí. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, por eso. Agencia tributaria, ¿con qué nos amenazan ahora? Sí, de hecho, algo que a nosotros nos puede afectar. ¿El qué? Que nos gusta jugar de vez en cuando al póker. Sí, ¿y entonces, qué pasa? ¿No te has enterado? No. Pues te lo voy a contar. Si has tenido, atención, beneficios del juego online, también de las criptomonedas o de algún tipo de alquiler, ojito, porque la agencia tributaria está poniendo el foco en ello y en esta nueva declaración de la renta que, recordamos, comenzó ayer mismo. Y es que, fíjense, el organismo dependiente de Hacienda ha emitido un total de 2,9 millones de avisos que los ciudadanos recibirán cuando hagan esta declaración de la renta del año 2023. Casi 3 millones de sorpresas fiscales que recordarán a esos contribuyentes que las ganancias obtenidas en estos ámbitos, es decir, en el juego online, en las criptomonedas o también en los alquileres, deben declararse y, en consecuencia, tributar por las mismas. Ejemplos. Atención. Uno de los avisos que recibirán, o que incluso ya han podido recibir los contribuyentes, por ejemplo, del juego online, es el siguiente. Abro comillas y leo textualmente. La agencia tributaria dispone de información de operaciones realizadas por usted en el juego online. Recuerde que debe consignar las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas en estas operaciones. Esto es un mensaje que vamos a recibir, yo me incluyo porque soy jugador de póker online a veces, de la agencia tributaria. Parece que somos, no sé, como terroristas. Bueno, estos son los sueños húmedos de la Stasi. Ya le hubiese gustado a la Stasi tener este poder que tiene Hacienda de intromisión absoluta en la vida privada de los ciudadanos. Habrá que ver si recibo el mensaje o no. Pero hay otra noticia peor también, que es que van a dar una serie de incentivos a inspectores. Sí, para, efectivamente, es una noticia que ha publicado Voz Populi, sí, y que parece que de hecho lo implementó Montoro en el año 2014. No me canso de decirlo, ha sido el peor ministro de Hacienda. Y dices, bueno, María Jesús Montero. No. O sea, el que empezó con todo este rollo fue Cristóbal Montoro. Y además, no tienen ustedes que olvidar que el propio Cristóbal Montoro fue el que empezó también con las filtraciones, ¿eh? Bueno, ahora María Jesús Montero, tal, o no. Montoro fue el que empezó. Periodistas y políticos que no les queda bien, vamos a intentar arruinarte la vida. Pero lo peor de esta ley, estos incentivos que van a recibir los inspectores de Hacienda, es que independientemente de cuál sea el resultado, lo cobran igual, la bonificación. Es una cosa impresionante. Sí, en torno a 125 millones de euros. Para todos los funcionarios, obviamente, por supuesto, claro. Sí. Pero si no, parecería Broncano. Que de hecho, hay un documental que denuncia justamente a Montoro, ¿no? El que le hicimos la entrevista al director. De hechos probados. Efectivamente, justo. Que aparece también Ruiz Jarabo. O sea, no es solo el caso Montoro, sino cómo actúa la Hacienda. agencia tributaria en general. Es impresionante que sí, hay gente buena, hombre, sí, claro que hay gente buena dentro en todos los sitios, pero es una cosa impresionante la de Hacienda. Broncano. Seguimos con el culebrón broncano, ya que, bueno, pues esto se empieza a parecer al culebrón Mbappé, pero claro, con dinero público, es decir, que nos afecta a todos. Y es que pese a que parecía que el fichaje del presentador ya estaba prácticamente cerrado por esos 28 millones de euros por 2 temporadas, pues parece que tendrá que esperar, o por lo menos de momento. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues fíjense, debido a la falta de apoyos. La nueva presidenta interina de Radiotelevisión Española, Concepción Cascajosa Conchi, para sus amigos y militante también, hay que recordarlo, del Partido Socialista, optó por retirar el polémico asunto, posponerlo y, obviamente, bueno, pues no someterlo ni a la votación. Elena Sánchez, que es la expresidenta destituida, además, la semana pasada, de hecho, ni acudió a la reunión y tampoco delegó su voto. Tampoco estaba asegurado el apoyo, por ejemplo, de uno de los consejeros propuestos por Podemos, que de hecho respaldaba a Elena Sánchez en esta grave crisis y que ha destapado, bueno, pues esta guerra terrible ahora mismo que hay en Radio Televisión Española. Andar por los pasillos de esa redacción tiene que ser como menos peligroso. Y así que en un principio, fíjense, solo había 4 votos a favor, los 2 del PSOE y el de otro representante de Podemos y también el del PNV. Y como eran necesarios 5 votos, pues Jano, hasta luego Mari Carmen. Parece que de momento Broncano se queda a las puertas de Radio Televisión Española. Seguirá de momento emitiendo su programa en Movistar. Ya te dije yo que Televisión Española no iba a aceptar a Broncano en su parrilla y parece, salvo presiones de Moncloa,
que no va a llegar. Me salvo, ¿no? Las pensiones son todas ya. Bueno, las pensiones están ahora una idea de televisión española. Claro, por eso te digo que, oye, no hay que minusvalorar la potencia de la PSOE, ¿eh? Por eso te digo. Pero bueno, a priori hay muchas discrepancias dentro del Consejo Directivo de Radio Televisión Española. Donde no va a haber discrepancias en Venezuela, que ya hay pocas, pues ahora todavía menos. Sí, nos tenemos que ir justamente a Venezuela. Concluimos este bloque de las noticias con política internacional, ya que en medio del proceso electoral que se está viviendo en el país, el régimen de Nicolás Maduro quiere sentenciar ya directamente, matar a la oposición o a cualquier voz crítica. Y es que el chavismo se ha sacado, fíjense, una nueva ley de la manga para controlar con mano dura y castigar a cualquiera que ose mostrar resistencia al autoritarismo de Maduro. Lo curioso es que a esta ley la han llamado ley contra el fascismo. Repito, ley contra el fascismo, cuando realmente no hay más fascismo que silenciar bajo amenazas a toda la oposición de un país. Esta ley va desde... Atención, porque esto es muy peligroso, prohibir la emisión de contenidos críticos al gobierno en medios y también en redes sociales, hasta la imposición incluso de la difusión de mensajes prochavistas. Además, elimina la posibilidad de defender ideas no alineadas con el chavismo y prohíbe la actividad política a quienes defiendan principios ideológicos diferentes al chavismo. Todo esto está penado con hasta 12 años de prisión. Y así lo explicaba la vicepresidenta de Maduro y también su mano derecha, Delcy Rodríguez, la que estuvo por aquí, por cierto, con las maletas con Ábalos y CIA. Atención. Esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio. Yo quiero recordar que Hitler llamó a la batalla final y exterminó millones de hombres y mujeres en el continente europeo. Bueno, aquí han tirado de comodín de Hitler, aquí se utiliza el de Franco, bueno, en Venezuela, pues para imponer esta ley totalmente autoritaria, han tirado de comodín de Hitler. Jano, ¿quién será el encargado de decidir qué es fascismo y qué no? Adivina. Ellos. Una comisión que designará directamente Vaya. Nicolás Maduro. Fíjate, ¿eh? Joder. Fíjate qué ley. ¿Quién podía imaginarlo? Bueno, esto a Sánchez le debe encantar. De decir, oye, esta es la mía. Nosotros vamos a irnos ya con el líder de Vox antes de que esté prohibido hacerle una entrevista. Vamos para allá. Como les adelantamos ayer, y también en editorial, ya tenemos con nosotros a don Santiago Abascal. ¿Qué tal? Muy bien. Un placer estar con vosotros. Enhorabuena, porque paternidad inminente, ¿no? Pues sí, nos faltan solo 3 meses o 3 meses y medio y la verdad es que sí. Estamos muy, muy ilusionados. Es una gran noticia para la familia. ¿Cuántos hijos tienes ya? Pues este va a ser el 5º. La verdad que tengo una casa con hijos de edades muy distintas. Tengo en estos momentos 4 en casa de 2 camadas distintas y ahora llega un 5º. Y las edades son muy diversas porque el mayor va a hacer 20 años y por lo tanto tengo una casa en la que se vive con mucha intensidad, con problemas de todos los tipos, de todas las edades. Pero bueno, muy bien y muy, muy feliz. Bueno, sí ayuda a aumentar, que ya sea que la natalidad es uno de los puntos que son un problema, que es verdad que no se abordan a diario. Y mira, ligándolo con esto, la propuesta que Pepa Millán fue el martes, creo recordar, cuando propuso esa bajada del IRPF, pero también esas bonificaciones en la cuestión de la natalidad. ¿Cómo abordaría usted este problema, que desde luego es un problema fundamental? Bueno, yo creo que es quizá el gran problema, que en algunos lugares de Europa se ha abordado de la manera correcta. Por ejemplo, en Hungría. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el primer ministro Viktor Orbán y conocer la política impositiva en Hungría. Y la forma que allí tienen de abordar el problema de la natalidad es precisamente la desgravación fiscal. En Hungría, en cuanto tienes 3 hijos, no pagas IRPF, pero no hasta que los hijos cumplen 18 años. No pagas IRPF de por vida, porque se considera que has hecho una contribución al país, a la economía de Hungría, y yo creo que esa es la vía, no tanto la ayuda que practican otros países europeos y que da los problemas que todos conocemos, sino directamente la desgravación, para que los trabajadores que tienen hijos puedan
tener más renta disponible, en los casos de muchos hijos puedan tener toda la renta disponible, porque esa es una contribución a nuestro sistema económico y a nuestra propia patria. Y por lo tanto, para nosotros ese es probablemente el gran problema, no solo de España, sino de las sociedades europeas. También ligando con esa propuesta de Vox en la cuestión de impuestos, en este caso del IRPF, conocimos ayer un informe del Instituto Juan de Mariana que el salario, el 50%, la media, sin importar cuáles sean sus ingresos, de cualquier trabajador, paga más del 50% en impuestos. No nos estamos acostumbrando, diré, a la argentinización de España, aunque ahora esté Milei intentando solventar esa situación, a vivir cada vez con menos. Es decir, los jóvenes, pues su futuro, su esperanza en un futuro prometedor cada vez es menor. Más difícil el acceso a la vivienda, el tema de los sueldos. Bueno, los sueldos son cada vez más bajos, los trabajos son cada vez más precarios, los impuestos son cada vez más altos, los jóvenes tienen cada vez menos futuro y sobre todo los jóvenes, en términos comparativos con los jóvenes de hace 20, 30 o 40 o 50 años, pues claramente han visto empeorar sus expectativas. Antes un joven relativamente pronto, con trabajo, podía aspirar a formar una familia, a tener una casa, a tener un coche. Hoy nos quieren convencer de que lo adecuado, y lo adecuado además nos hará ser muy felices para salvar el planeta, entre otras cosas, es tener co-housing, co-living, co-working, es decir, todo a medias, ¿no? Y vivir en un piso compartido, tener unos pocos metros. Es decir, los jóvenes no tienen hoy las expectativas que tenían los jóvenes de antes. Y esto no ha ocurrido por casualidad, ha ocurrido por las políticas intervencionistas, por las políticas socialistas de todos los partidos, especialmente en algunos países, pero yo creo que en el conjunto de las sociedades europeas. Es verdad que España está a la cabeza de todos esos indicadores negativos que mencionábamos antes. Y en ese contexto está nuestra propuesta, ¿no? Creo que el informe que citabas de Juan de Mariana decía que la media es pagar un 50% de los impuestos. Nosotros llevamos, desde que se fundó Vox, mucho antes de que Vox tuviera éxito, desde el año 2014, denunciando precisamente el atraco fiscal. De hecho, había un vídeo que se hizo muy viral de Vox en el año 2014, que era Juan atracado por el Estado, y explicábamos cómo de la nómina que recibía un trabajador que cobraba 1.000 y poco euros, pues explicamos cómo iban quitándole impuestos, entre impuestos y cotizaciones sociales, impuestos directos e indirectos, y al final del coste para el empresario, el trabajador solo acababa recibiendo como renta disponible de la que realmente podía usar para vivir y para prosperar, un poco más del 50%. Y esa es la imposición fiscal a los salarios más bajos, a los salarios más altos, ni digamos. Y nuestra propuesta, la que ha anunciado nuestra portavoz, Pepa Millán, estos días, no es una propuesta nueva. Es la propuesta económica, la propuesta impositiva que viene haciendo Vox desde hace mucho tiempo. Y lo digo en un contexto en el que dicen que Vox ha abandonado algunas políticas. Es rotundamente falso. Vox no ha abandonado ninguna de sus 100 medidas presentadas en Vista Alegre en el año 2018, no ha abandonado la Agenda España, no ha abandonado el documento España Decide. Todas las propuestas políticas y económicas de Vox se mantienen intactas, y una de ellas es la gran rebaja fiscal que necesita España. Nuestro planteamiento es ayudar a todos los españoles, a los que tienen mayor o menor renta. Y el planteamiento es que los que ingresan menos de 22.000 euros no tengan que pagar impuestos, que los que ingresan entre 22.000 y 70.000 euros tengan unas retenciones del 15% y por encima de 70.000 el 25%. Es una gran revolución, y que además se disminuya en un 4% por cada hijo. Eso significaría que con 3 hijos, entre 22.000 y 70.000 euros, no tendrías que pagar IRPF. Creemos que es la fórmula. Algunos dicen, eso es imposible, es un desideratum. Claro, es imposible con este nivel de gasto político, con este nivel de gasto destructivo, porque no solo está el gasto político y el gasto improductivo, está también el gasto económico destructivo, el que se emplea en atacar a nuestra economía, en la imposición de agendas globales como la Agenda 2030, en la dinamita para las presas o para las centrales térmicas, que impide nuestra soberanía energética, que impide también el acceso al agua de una parte importante de nuestra población. Realmente lo que hay es demasiadas formas de malgastar el dinero de todos los españoles. Nosotros pensamos, y desde luego encaja en nuestro modelo político, que España puede acometer una gran revolución fiscal y que los españoles pueden ser más prósperos si el Estado les permite ser prósperos. Te has tocado muchas cosas. Entonces, pensiones, porque hablamos del gasto.
¿Qué propuesta en el sentido, yo recuerdo, sí, decías, el programa 2014 fue el primero de Vox, ¿o en qué año fue el primer programa económico de Vox? Pues ya ni lo sé. Pero sí que recuerdo que hablaban del sistema de ir a un sistema de capitalización, es decir, abandonar el sistema de reparto, que todo el mundo sabe, salvo que mienta, que es un sistema inviable, que está quebrado, pero que es el que tenemos en la actualidad. Pues, ¿no habría que también empezar a hablar de, oiga, este sistema habrá que reformarlo? Si queremos abordar el gasto público, la gran partida es el de las pensiones. Pasa que aquí el debate es muy torticero, ¿no? Porque de repente planteas cualquier cosa sobre las pensiones y dicen que las pones en riesgo, cuando quienes están poniendo en riesgo las pensiones son aquellos que impiden que las familias tengan hijos y quienes se niegan a buscar otro sistema. Es evidente, y yo creo que en esto podemos estar de acuerdo todos, que no se puede de ninguna manera dejar en la estacada a quienes han trabajado o han cotizado toda su vida y que las pensiones de esas personas tienen que estar garantizadas con el actual sistema o con deuda o de la manera que sea. Esas personas no pueden perder su pensión, pero lógicamente tenemos que pensar fórmulas para que el sistema de pensiones se sostenga. Y en España no hay un debate de fondo en prácticamente nada. En nada. En es España un salvaje político. Es insulto, es una descalificación. ¿Quieres controlar las fronteras? Eres un xenófobo. ¿Quieres plantear un sistema de pensiones que sea viable para que las pensiones no solo se sostengan, sino que puedan ser incluso más altas, puedan ser mejores para todo el mundo? Directamente estás atacando a nuestros mayores. El socialismo tiene un resorte que es la demonización de todo aquel que no piensa como ellos. Y les ha funcionado muy bien, pero se ha funcionado muy bien porque se les ha permitido dominar los medios de comunicación, dominar en el ámbito de la batalla cultural, porque las viejas derechas se han rendido, han cedido en todos los terrenos, salvo en las cuentas públicas, en el terreno económico. Pero realmente también lo han hecho. Han dicho, no, esto de la cultura, esto de la educación, esto es para los progres, esto es para nosotros a que las cuentas estén equilibradas, a que la sociedad pueda prosperar, a que los impuestos sean bajos. Y cuando han llegado, ¿qué hizo Montoro? Joder, es que ni siquiera en ese terreno dieron la batalla. Y yo creo que de esos polvos, estos lodos, ¿no? en los que no se puede abordar casi ningún debate en España. A nosotros nos ha pasado absolutamente con todo. Da igual con la política migratoria, con el feminismo tal y como lo conciben en estos momentos las fanáticas y los fanáticos y los fanátiques, y con cualquier otra cosa, con el cuestionamiento del Estado de las autonomías, en el que nos acompaña una parte importante de nuestra población que cree que este sistema no funciona, porque aquí, claro, lo que no se puede sostener todo. ¿Hay que sostener las pensiones? Sí, pues igual no podemos sostener el sistema de bienestar de los políticos, que es el Estado de las autonomías. Y un Estado absolutamente desproporcionado, con un montón de capas administrativas y políticas superpuestas. Para ser ciudadano de pleno derecho en España, yo esto lo he dicho a menudo, hay que ser catedrático de Derecho Administrativo. Porque es que es muy difícil, es muy difícil conocer las leyes. Lo es para los políticos, lo es para los periodistas, lo es para los que las hacen, para los que están en el Congreso. ¿Cómo no va a serlo para los ciudadanos? Yo creo que hay que simplificar toda nuestra legislación, toda nuestra administración. Hay que simplificar nuestro sistema político y hay que simplificar también los impuestos. Uh-huh. Hablando de negacionistas, que es verdad que es un término que se utiliza muchísimo, y también hablando de la Agenda 2030, tenemos elecciones en Europa, luego volvemos si quieres al ámbito nacional, pero las elecciones europeas, que yo creo que es difícil, ¿no?, saber pues todas las leyes que hay. Hablábamos ayer 69 nuevos impuestos Sánchez, pues yo no les sabría decir cuáles son, porque al final te pierdes, ¿no?, entre la marea burocrática. Pero las elecciones europeas tienen un papel fundamental. Muchas leyes que provienen de Europa y que nosotros no tenemos más remedio que asumir. ¿Cree usted que los ciudadanos españoles son conscientes de la importancia que tienen las elecciones europeas? Ni las elecciones europeas ni otras muchas elecciones. Me ocurrió ayer, estaba comiendo en un restaurante en Madrid, se acercó un gallego que se mostró totalmente partidario de Vox como votante. Dijo, bueno, pero en las autonómicas no os voté. Y yo pensé, pues habrá votado al Partido Popular. No, ahí ni voto porque ahí no hay nada que hacer, ahí están esos que siempre hacen lo mismo. No votó, pero no vota, entre otras cosas, porque no le da importancia a las elecciones autonómicas, porque y probablemente es el mismo perfil de español que tampoco le da importancia a las elecciones europeas. Lo considera algo muy lejano, y lo es, pero es algo muy lejano donde se deciden cosas muy importantes y que determina toda nuestra legislación nacional. Igual que las autonomías. Es bien conocida nuestra posición en contra del sistema autonómico,
Pero en estos momentos, por las competencias que tienen asignadas, bien por la Constitución o bien por la mala interpretación de la Constitución, también se deciden muchísimas cosas. Y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para convencer a nuestros votantes de que acudan a todas las citas electorales. Nosotros nos oponemos al Estado de las autonomías, pero somos legalistas, defendemos las instituciones. Mientras no podamos cambiar ese sistema, nosotros vamos a defender nuestras ideas en todas las instituciones. Y creo que es probablemente lo más importante que podemos hacer de aquí al mes de junio, convencer a los españoles de que todo eso que parece que se está estropeando, todo aquello que parece que nos está robando el futuro, que nos hace sentir que cada vez somos menos dueños de nuestro destino, procede precisamente tanto de la Unión Europea como de instituciones supranacionales que nadie ha votado. Me refiero a los documentos que vienen de las Naciones Unidas y que se esparcen por el mundo, impulsados por filántropos millonarios que dominan no solo la economía, la tecnología, sino que quieren dominar también la moral y que nos dicen cómo vamos a ser buenos habitantes del planeta Tierra. Y eso entra en todas las instituciones, sin ningún tipo de debate. Por eso nosotros planteamos en aquel documento España Decide que hay muchas cosas desde hace 40 años que no se nos han sometido a consulta. Sí, se nos ha hecho votar un montón de veces en elecciones hemos tenido en las autonomías, además que si no les salen como quieren las vuelven a repetir, en el Parlamento Europeo, en las nacionales. Bueno, estaría bien un día contar cuántas han sido, son muchas. Pero han hecho muchas cosas, han tomado muchas decisiones políticas que afectaban a nuestro futuro, por las que no nos han preguntado jamás, ni sobre la política migratoria, ni sobre la imposición de la Agenda 2030, que es una condena de muerte para nuestra industria y para nuestro campo y para la educación de nuestros hijos, porque la Agenda 2030 es el todo, dice el señor del Partido Popular, Margallo, para defenderlo, que la Agenda 2030 es el Evangelio. Pues a nosotros nos parece el infierno en la tierra. A lo mejor es el purgatorio. Bueno, yo he dicho el infierno. voy más allá. Pero eso está en la educación. Yo acabo de ver los libros de texto de la Comunidad de Madrid y para niños de 8 o 10 años, para mis hijos pequeños, hay libros de texto que han llegado a mi casa y que yo he tenido que esforzarme en explicar que eso no es lo que nosotros defendemos y no es como les queremos educar, que viene con el logo de la Agenda 2030 en todo el temario de ciencias sociales, con las respectivas preguntas al final de cada tema sobre objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030. Es más, en el libro de religión de una editorial de una conocida orden religiosa, dicen que los objetivos de desarrollo sostenible, el número tal y cual, coinciden con la voluntad de Dios. En esos términos. En esos términos. Y eso es lo que significa la Agenda 2030. Es el fin de todos los debates. Es una religión de sustitución, con sus sumos sacerdotes, con sus pecados. Tienen mártires también, Greta. Bueno, mártires, no se sabe nada de esta niña, ¿verdad? Sí, está un poco... Aquí en España ha salido un chiquito, que no sé cómo se llama, no sé si lo has visto, es un niño pequeñito, no sé si sabéis cuál es el nombre. No. Pues, también que era como el sustitutivo de Greta, pero no ha tenido éxito tampoco. No ha tenido éxito. Ahora lo que sí que tiene éxito son las políticas verdes, eso es evidente. O sea, nosotros vivimos en un mundo en el cual, hemos visto esta Semana Santa, como muchos coches eléctricos se quedaban tirados 6 horas y se quejaban. Yo me preguntaba, digo, imagínate que tuviésemos 1 millón más de coches eléctricos. O sea, si es que estamos como intentando hacer algo que es absurdo, que es estúpido, es un suicidio energético terrible. ¿Qué propone Vox para decir, oye, no, nosotros, por ejemplo, el tema de las nucleares? Bueno, nosotros lo que planteamos es que España pelee por la soberanía energética, no por la salvación del mundo. Entre otras cosas, porque son unos gigantescos hipócritas. Claro, nos dicen que hay que derribar las térmicas, pero claro, las térmicas que derribamos aquí las levantan en China y en la atmósfera no hay fronteras. Y así con todo. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Pues defender los intereses de los españoles, en primer lugar. Y creemos que los españoles deben poder disfrutar de la soberanía energética. España es un país que tiene grandes ventajas para ser un país soberano en esos términos, porque hay desniveles para que haya saltos de agua y se cree energía, hay viento, hay sol, y si no tuviésemos ciertas obsesiones ideológicas como las que caracterizaron a los alemanes, tendríamos también posibilidades de ser una potencia con la energía nuclear. Y los españoles pagaríamos muchísimo menos para poder calentar nuestras casas o para poder encender la luz en nuestros hogares. Pero los políticos no quieren, porque han tomado una decisión totalmente ideológica, con excusas.
nosotros lo estamos combatiendo, sabiendo que también en esto no hay debate, hay insultos. Sois negacionistas, trajeron incluso a Petro, ¿no? Que se ha convertido en el paladín de la lucha contra el cambio climático y hablar en unos términos desde la tribuna del Congreso, pues bueno, en los términos que habla un sacerdote desde un púlpito. Hablando de este tipo de demonizaciones, tenemos elecciones en Cataluña dentro de muy poco. Ahora le voy a preguntar por la amnistía y si no, bueno, el tema del referéndum de Pere Aragonés. Pero hablando de estos debates, cómo van girando, el propio Salvador Illa, bueno, dijo que el tema de la inmigración ilegal había que abordarla. Porque claro, Cataluña tiene un problema considerable con esto, sobre todo también con la cuestión de la seguridad, en el caso de Barcelona. ¿Qué propone Vox para, es bien conocido, ¿no?, las fronteras y tal, pero llevándolo a lo práctico? Es decir, ¿cómo podríamos realmente decir, vamos a conseguir que esta inmigración ilegal y este aumento de la delincuencia, acabar con ella? Habría también quizá que endurecer las leyes, porque muchas veces, esto muchos policías lo dicen, ¿no? Dices, es que coges un ilegal, pero no sabes de dónde viene. Ni sabes a dónde lo tienes. Sí, se sabe, sí. En cuanto entran bien, están bien identificados, porque tienen algún tipo de documento también. Pero hay algunos que los tiran, ¿eh? Sí, o sea, muchos te dicen, no, es que los tiran porque ya se la saben. Y entonces dicen, no, yo lo tiro todo para que nadie sepa ni de dónde viene este hombre, a dónde lo envío. Pero en cualquier caso, lo primero que hay que hacer es no llamarles. Eso es lo primero. Claro, si en España hay acceso llegando ilegal a unas atenciones, a unas ayudas sociales, que igual no hay en otros lugares, y eso cambia por autonomías. Cataluña, País Vasco están a la cabeza precisamente en ese efecto llamada. Pues es evidente que va a haber personas que dicen, bueno, pues podemos ir a vivir allí. Eso tiene que terminar. Eso no puede volver a ocurrir. En segundo lugar, hay que impedir que lleguen. Y para eso hay que defender nuestras fronteras terrestres y marítimas. En estos momentos no se defienden. Es inconcebible que en lugares como Ceuta y Melilla, donde hay no solo policía y guardia civil, sino que hay destacamentos militares, haya una sola persona que pueda saltar la valla y entrar ilegalmente en España. A mí me parece inconcebible. Seguro que habéis oído a muchas personas decir que hace 40 años la valla era mucho más pequeña y allí no entraba nadie. Porque las fronteras se defendían, porque el país se hacía respetar. Hoy España no se hace respetar ante Marruecos. Al contrario. Hoy España, a través de la figura del presidente del gobierno, está chantajeada por Marruecos, que impulsa, tolera o detiene las oleadas de inmigración ilegal a conveniencia, para poder negociar con la Unión Europea o para poder amenazar al gobierno de España, que se deja amenazar y que se deja chantajear. Hemos renunciado a utilizar nuestra armada para vigilar los mares y para impedir que los traficantes de personas vayan a recoger a las costas a los inmigrantes ilegales y les dejen a la deriva en el mar y después llegue salvamento marítimo a traerlos a las costas españolas. Pues habrá que llegar hasta donde haya que llegar para que esas embarcaciones no puedan salir de las costas y para que los traficantes no puedan circular por los mares, igual que los narcos en el estrecho. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y habrá que terminar con la financiación de organizaciones, ONGs, que no representan a nadie, más que aquellos que tienen interés en colaborar con las mafias del tráfico de personas. Uh-huh. Haciendo eso, yo creo que ya se lanzaría un mensaje al mundo muy importante. Y lo están haciendo en muchos lugares. Y después, decirlo y practicarlo. Iniciar pues una operación de repatriación o de deportación masiva de todos aquellos que han entrado ilegalmente. Pero el mensaje tiene que ser muy claro. El que entra ilegalmente a España no va a poder regularizar su situación en España, no va a poder recibir una ayuda social en España y en cuanto las autoridades puedan, de acuerdo con los países de origen, van a enviarlos inmediatamente de vuelta, y especialmente a los jóvenes con sus padres y con sus familias. Pero esto no se ha hecho nunca. Porque tenemos unos debates totalmente torticeros y dicen, no, es que esto no es solidario. Oiga, usted si le llaman a la puerta de casa, abre la puerta, no pregunta quién viene, no le pregunta quién es, qué intenciones tiene y le deja que disponga de su salón, de su nevera, de todo, o no. Yo creo que nadie en sus cabales hace eso. Pues con un país habría que hacer lo mismo. ¿Quién quiere entrar? ¿Para qué quiere entrar? Como hacen los países serios en materia de inmigración. Sí, hay países que tienen leyes muy restrictivas al respecto. Bueno, más que restrictivas, tienen orden. Bueno, sí. Tienen orden. Y dicen, necesitamos trabajadores de este tipo y traen trabajadores. O hay una persona que de verdad
debe ser objeto de asilo por las circunstancias objetivas y después de un proceso puede recibir el asilo. Pero lo que no puede ser es aceptar oleadas de inmigración masiva. ¿Qué ha pasado con los países en Europa que han defendido sus fronteras frente a la inmigración? Polonia y Hungría, que han sido absolutamente demonizados. Se ha atacado a sus gobiernos, se les ha dicho que no respetan los derechos humanos, que no hay división de poderes, claro. Mientras que aquí en España se mira para otro lado a pesar de que tenemos a un autócrata al frente del gobierno. Respecto a eso, ¿cree que la Unión Europea, hay mucha gente que tiene sus esperanzas depositadas en la Unión Europea por el tema de la amnistía, ¿cree que realmente la amnistía aprobada está, pero que se vaya a aplicar? El otro día escuchábamos a Reinders diciendo que, bueno, que esto ahora está con las prejudiciales, que quizá nos vamos a 2025. ¿Qué cree usted que va a pasar con la amnistía? Yo nunca hago de periodista o de comentarista diciendo qué es lo que va a pasar. Siempre me muevo en el terreno de lo que creo que debe pasar. Yo lo primero que quiero decir es que tengo confianza en los jueces españoles. Digo los jueces, no en los profesores de Derecho Constitucional o jueces con carné de partido metidos al Tribunal Constitucional. No, en los jueces de carrera, en los jueces serios, en los jueces independientes que defienden la ley. Que defienden la ley que no hacen ellos. Y yo confío en esos jueces. Creo que es un error y forma parte del papanatismo político en España pensar que Europa nos va a salvar de todo. No, además Europa, ¿qué es Europa? La Unión Europea, los burócratas europeos, ¿qué es exactamente Europa? ¿Van a defender ellos nuestros intereses si nosotros no queremos defenderlos? ¿Va a defender un burócrata europeo la unidad nacional si los españoles renunciamos a defenderla? ¿Van a defender nuestras libertades frente al poder político si los españoles estamos dispuestos a entregarla? No nos va a salvar nadie. Los españoles no nos salvaremos si los españoles no queremos salvarnos. Yo estoy convencido de que una inmensa mayoría de la población española quiere resistir. Y creo que hay instituciones que van a resistir. Creo que había instituciones que podían haber resistido de otra manera. Ya sabéis que creemos que el Senado podría haber impedido la tramitación de la ley de amnistía, no votándola, directamente no tramitándola, diciendo que es inconstitucional con los informes de los letrados y generar el problema institucional que hay que crear en España en estos momentos. Uno dice, es que eso es un lío. Bueno, el lío es la amnistía. El lío es que un presidente del gobierno haya comprado su investidura sacando a unos criminales a la calle, sacando a los peores criminales. Porque quizá la sociedad ha estado muy sensibilizada con el político que roba dinero y es normal. El político que roba dinero y se lo lleva a casa es muy malo. Pero el político que roba dinero y lo utiliza para que su partido tenga más posibilidades es todavía peor. Porque está atacando la base del sistema democrático. El político que da un golpe de Estado e intenta arrebatarnos a todos una parte de nuestra patria, como es Cataluña o como es mi tierra, el País Vasco, pues yo creo que están cometiendo el acto de corrupción más grande que puede cometer un político. Yo creo que los separatistas son hoy el mayor ejemplo de corrupción en España, por encima del Partido Socialista, que ya es decir. Porque me parece que es el crimen más execrable, el que se puede cometer contra la unidad de la patria, en términos morales y en términos materiales también. Y a esos tipos ha indultado Sánchez, a esos tipos les ha beneficiado con cambios en la legislación sobre la malversación de caudales públicos, sobre la sedición, y a esos tipos quiere ahora amnistiar, solo para permanecer un rato más en el poder. Yo creo que la situación es totalmente dramática. Y Europa no nos va a salvar si nosotros no nos queremos salvar. Eso no quiere decir que yo diga que Europa no va a hacer nada. Pues sí, igual pues en un momento dado hay algún tipo de reacción que nos beneficia. Pero ¿qué pasó con Puigdemont? Es que perdemos la memoria muy pronto. Los españoles nos sentimos acompañados por las instituciones de la Unión Europea y nos sentimos acompañados por los países miembros de la Unión Europea, o nos sentimos un poco insultados. Porque España colabora enseguida, envía a cualquier delincuente, a cualquier mafioso a su casa colaborando con otros países, pero a nosotros no nos enviaron al mafioso de Puigdemont. Lo han estado amparando durante 4 o 5 años. Igual de repente pasa algo, más vale tarde que nunca. Pero lo cierto es que hasta ahora no podemos decir que las instituciones de la Unión, los políticos de la Unión Europea y los burócratas de la Unión nos hayan ayudado. Respecto a mafia, la PSOE, que más que un partido político es una mafia, conocemos estos días mucha información respecto a Begoña Gómez, Globalia, etcétera, etcétera.
¿Cómo valora usted? Usted decía, no, hay temas de fondo que nos están tocando. Claro, estamos más quizá centrados en todos estos casos, presuntos casos de corrupción, que hablamos ya de cientos de millones de euros. Tenéis el caso de Europa, tenéis el caso de las mascarillas que aparece al final, que es lo de menos. Hoy conocemos que Globalia ha recibido 80 millones de euros de la Real Federación Española de Fútbol. En fin, tenemos para elegir. De hecho, Marlaska también también conocíamos hoy que había comprado esos uniformes de montaña para la Guardia Civil en Barrabés, que es la tienda del empresario que Begoña Gómez recomendó. ¿Cree que esto va a tener más impacto que la amnistía? Bueno, no lo sé. Es probable que haya una mayor sensibilidad social ante eso. Bueno, da igual. Si los motivos por los que caiga este gobierno, bienvenidos sean. Habrá españoles a los que les preocupe más esa corrupción económica, otros a los que les preocupe más el ataque a la unidad de la patria, pero lo cierto es que en el Palacio de la Moncloa hay un señor que no tiene ningún escrúpulo político para mantenerse en el poder. Además hay un señor al que le vimos llegar pensando, ha hecho esto será lo más grave que va a hacer. No, cada semana era una cosa más. Siempre había una vuelta de tuerca, pero eso ya nos ocurrió con Zapatero. Por eso digo que es importante tener memoria. Cuando llegó Zapatero, no puede ser lo que está haciendo y cada semana se complicaba. Siempre nos sorprendía y nos sigue sorprendiendo, apoyando a todas las narcodictaduras de Hispanoamérica, Zapatero. Y con Sánchez es lo mismo. Sánchez primero mintió sobre sus pactos, pensábamos que no podía hacer nada peor, porque el modo en el que lo hacía, a todos los que hemos visto los vídeos de esas mentiras, los han visto todos los españoles, es verdaderamente sonrojante, es escandaloso. Dice, no puede ir a más. Ahora, prometió que no iba a haber amnistía y hay una amnistía. Entonces, es que nos sorprende. En un político que actúa de esa manera, nos sorprende que haga nada. Incluso que robe personalmente y que robe su familia. No tienen límites morales. Y como no tienen límites morales, quieren terminar también con todos los límites legales. Y por eso el ataque a la justicia. El ataque a la justicia que se ha producido desde la tribuna del Congreso a jueces con nombres y apellidos, jueces honrados, jueces que están en sus puestos, no jueces prevaricadores y que han sido expulsados de la carrera judicial, como el juez Garzón. Jueces que están en sus puestos y que a los que nadie puede cuestionar. Es bochornoso. Es inconcebible en un sistema democrático. A mí no me sorprende nada. Yo creo que Pedro Sánchez es capaz absolutamente de todo. Hoy Sánchez estaba haciéndose selfies con cadáveres. No sé si ha tenido la oportunidad de verlo. Y esto, lo quiero relacionar con la cuestión de la memoria histórica, que ha tenido mucha polémica estos días, ¿no? Diciendo, esta ley es franquista, esa ley que ha aprobado PP y Vox. ¿Qué opinión le merece? ¿No parece más bien un intento de desviar la atención precisamente sobre estos casos de corrupción? Bueno, lo que ha hecho Vox y el Partido Popular en las regiones en las que gobernamos, en Castilla y León, en Aragón y en la Comunidad Valenciana, no sé si lo hemos hecho también en Baleares o va a ser en los próximos días, es derogar las leyes de memoria histórica existentes y han sido cambiadas por leyes de concordia. Yo quiero defender estos logros de Vox sin un gran triunfalismo, porque nosotros habríamos, si estuviese en nuestra mano y tuviésemos la mayoría absoluta en esos gobiernos, directamente habríamos liquidado las leyes de memoria histórica, que son leyes contra la libertad, que son leyes contra la concordia de los españoles, pero no las habríamos sustituido por una ley de concordia tampoco. No se puede imponer la memoria y realmente tampoco queremos imponer la concordia. No tenemos por qué llevarnos bien con quien no nos apetece llevarnos bien, ¿vale? Con que convivamos y respetemos las leyes. Pero el Partido Popular necesita esas leyes de concordia para poder derogar la ley de memoria histórica. Entonces lo quiero decir porque a veces anunciamos logros en materia de libertad lingüística. Sí, en la Comunidad Valenciana. Y se genera cierta polémica. Sí, porque se queda como algunos piensan, se ha quedado corto, ¿no? Bueno, pero evidentemente que se queda corto. Por eso digo que si nosotros hemos cometido un error, quizás en la comunicación haber sido un poco triunfalistas contando estas cosas. No es como nosotros querríamos, ni en materia de memoria histórica, ni en la lucha contra la imposición de la Agenda 2030 en esas regiones, que hemos logrado cosas. Hemos logrado eliminar de algunos textos educativos las referencias a la Agenda 2030. Hemos logrado rebajar las subvenciones a los sindicatos en Castilla y León. Nos habría gustado, a los sindicatos y a la patronal, nos habría gustado eliminarlos. Hemos logrado cosas. Entonces, lo que estamos consiguiendo poco a poco es un cambio de rumbo. Es que se hagan cosas que habían dejado de hacerse. Somos mucho más ambiciosos, pero claro, todos esos españoles que confían en nosotros y que de repente dicen, esto es insuficiente, deben saber que es insuficiente porque no tenemos el apoyo suficiente.
Lo hacemos con un 10% de apoyo, con un 15% de apoyo, con un 17% de apoyo. Si fuéramos la primera fuerza o si tuviéramos la mayoría absoluta, a nosotros no nos temblaría el pulso. Seríamos, o sea que no os habéis convertido en tibios socialdemócratas, sino que simplemente, claro, no tenéis la fuerza necesaria. No tenemos la fuerza necesaria y el Partido Popular en esas regiones está cumpliendo, mal que bien, los acuerdos con Vox, que eran acuerdos razonables para ambas partes. Los está cumpliendo, y los está cumpliendo no a regañadientes. No voy a decir que esos dirigentes lo hagan contra su voluntad, pero desde luego con la incomodidad del Partido Popular de Génova 13. Es así. Es muy fácil poner ejemplos. ¿Qué ha ocurrido en Andalucía, donde hay mayoría absoluta? Se ha creado una oficina de imposición de la Agenda 2030. ¿Qué ha ocurrido? Que es la única región donde va a seguir habiendo una ley de memoria histórica. Porque el señor Juanma Moreno, que tiene mayoría absoluta, representa al PP en estado puro. Al PP que gobierna sin vigilancia de nadie. ¿Qué está ocurriendo en Castilla y León, en Aragón, en Baleares, en Extremadura y en la Comunidad Valenciana? Pues, y en Murcia, pues cosas distintas. Una ley del Mar Menor que también no condena a los agricultores en Murcia, que hace viable el turismo y la existencia de la agricultura. Pero son cosas que el Partido Popular no quería hacer de ninguna manera. Hace falta que esté Vox para que se hagan. Y vuelvo a decirlo, se hacen en unos términos que representan una mejora, que significan un cambio de rumbo en la política por primera vez en 40 años, pero que están muy lejos de nuestras ambiciones políticas y de lo que nos gustaría hacer. ¿Qué relación tiene con el PP? Porque mucha gente afea que quizá Vox muchas veces critique más al Partido Popular que, en este caso, al gobierno. Pero no es verdad. Pero eso no es verdad. Yo lo que acabo de decir aquí de Pedro Sánchez es que es inequívoco. O sea, nadie puede decir que yo critico al Partido Popular en unos términos más duros que a Pedro Sánchez. Ahora bien, que Pedro Sánchez represente la corrupción y la traición en estado puro y la mentira, no me impide decir y no debe servir para ocultar que el Partido Popular representa una estafa política en demasiadas cosas. Antes hemos hablado de la fiscalidad. ¿Qué pasó? Es que vuelvo a la importancia de la memoria. No a la imposición de la memoria, ni de la memoria histórica, sino a la importancia de que nos acordemos qué han hecho cada uno cuando ha tenido la oportunidad de gobernar. Es que el PP, cuando llegó Mariano Rajoy con mayoría absoluta, ni siquiera en materia fiscal hizo lo que había prometido. No derogó la ley de memoria histórica. No solo no la derogó, sino que en comunidades donde gobernaba hizo leyes de memoria histórica regionales, como en Castilla y León. Por eso se han resistido tanto para poder derogarla en estos momentos. Entonces, yo desde luego no voy a callar la verdad, por muy incómoda que sea. Y no es verdad que nosotros critiquemos al Partido Popular más que al Partido Socialista. Pero sí, claro que les criticamos porque se lo merecen y porque en demasiadas cosas se han convertido en una estafa política. ¿El Partido Popular cuál es? ¿El que en la Comunidad Valenciana en estos momentos permite que empiece a haber una mayor libertad lingüística? ¿O el de Galicia que no lo permite? ¿Cuál es? ¿El del señor Juanma Moreno que impone la Agenda 2030? ¿O el de Castilla y León que empieza a combatir la imposición de la Agenda 2030? ¿Cuál es el Partido Popular? De Vox está muy claro. Vox dice lo mismo sobre el agua en Aragón y en Murcia. Decimos que España necesita un plan hidrológico nacional y trasvases. Evidentemente, si hablamos del Ebro, pues el Ebro debe, en primer lugar, servir para regar las tierras adyacentes de Aragón. Pero toda esa agua sobrante que acaba tirándose al mar, una parte de esa agua, puede servir perfectamente para regar la España sedienta. La España, además, que solo puede prosperar con el agua y que ha demostrado que con un poco de agua es capaz, en un desierto, de crear un vergel, de convertirse en la huerta de Europa, como se ha logrado en todo Levante, en Murcia, en Almería. Entonces, pero nosotros decimos lo mismo en todas partes. Defendemos los trasvases, defendemos el plan hidrológico nacional. El Partido Popular, sobre los trasvases, dice una cosa en Aragón, acaba de hacerlo, gobernamos con ellos. Han ido a una reunión con el gobierno, con la ministra, a decir que están contra los trasvases, con el apoyo de todo el Parlamento, pero no con el apoyo de su socio de gobierno. Vox no apoya la posición del gobierno de Aragón, de medio gobierno de Aragón, sobre el agua. Pero lo hemos dicho. Hay gente que dirá, pues rompe el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que actuar con responsabilidad política. Rompemos el gobierno y hacemos que gobierne la izquierda, que gobiernen los localistas, que gobierne
ese separatismo incipiente del Cha o el partido aragonés o el de Teruel existe. Pues no, yo creo que estamos demostrando que con el apoyo que tenemos se empiezan a hacer algunas cosas mejor. ¿Eso es moderarse? No, yo creo que eso es actuar con templanza y con arreglo al resultado de las elecciones. ¿Y su relación con los medios de comunicación cómo es? Porque muchas veces... buena. No, pero yo no soy medio de comunicación. Ya. Aspiramos a serlo. Bueno, ¿qué somos? Un medio de comunicación moderno, no lo sé. Pero hablo con los medios de comunicación de masas, porque nosotros ahí nos encantaría tener el alcance que tiene, yo qué sé, pues La Sexta, pero no es el caso. Es una pregunta muy general, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que en España se han concentrado todos los poderes. Los medios de comunicación, hoy muchos de ellos son viables gracias al apoyo político, igual que los sindicatos, o las patronales, o los partidos. Viven de la financiación pública, viven de la subvención pública, viven de la publicidad institucional, y nosotros tenemos otro modelo. Tenemos un modelo en el que los partidos se sostengan de otra manera, con las cuotas de sus socios. Tenemos un modelo en el que los sindicatos y las patronales funcionan de la misma manera, en el que los medios de comunicación se sostengan por la publicidad que encuentren y por la ayuda de aquellas personas a las que les interesa la línea editorial de ese medio de comunicación. No creemos que el Estado tenga que sostener todo eso, porque eso da lugar a la corrupción que hoy existe en España. Hoy, al final, los medios de comunicación, en gran medida, en su inmensa mayoría, pues obedecen al pagador, igual que las empresas demoscópicas. Yo creo que es otro modo de corrupción. Nosotros hacemos algo que por lo visto no se puede hacer, ¿no? Los medios de comunicación tienen evidentemente una labor importante en las democracias, que es la de fiscalizar al poder político, la de dar información a los ciudadanos, pero también pueden los políticos responder a los medios de comunicación. El político, yo creo que tiene el derecho, o sea, tiene que aguantar la crítica del medio de comunicación, pero tiene también el derecho y el deber de defender sus ideas. Y cuando un medio de comunicación consideramos que actúa sin ningún tipo de criterio deontológico, creo que tenemos que denunciarlo, porque la política se puede corromper, pero la comunicación también. Yo hace poco, voy a contar una anécdota sobre mi reelección como presidente de Vox. Un medio de comunicación nacional, un periódico, publicó un manifiesto de militantes de Vox contra mí, pero un manifiesto que no tenía ninguna firma. El Mundo fue, ¿no? El Mundo, sí, claro. Y fue portada. Entonces hay medios de comunicación que están dispuestos a publicar cosas que hace 20 o 30 años probablemente no habría publicado ningún medio de comunicación decente. O sea, no tenía una sola firma, un solo apoyo. Era, bueno, pues algo que lógicamente era de encargo, que solo buscaba hacer daño a la fuerza política. Claro, yo me presenté, nadie opuso resistencia, nadie quiso competir, y sin embargo había un manifiesto anónimo masivo de militantes pues que estaban contra mi candidatura, pero ni un solo nombre fue capaz de publicar ese medio de comunicación. Yo creo que eso es corrupción mediática. Pues, ¿cuál es nuestra relación con los medios de comunicación? Pues de debate. Sí. Y sobre todo también, ¿qué pasa con Vox, ¿no? Porque esta pregunta es obligada. Mucha gente que dice, oye, esto del ala liberal, que se han marchado, han sido purgados. Esto también ha salido en muchísimos medios de comunicación. Le voy a preguntar sobre qué pasa con Vox y qué es esto del yunque. Porque es que mucha gente que nos escucha nos ha dicho, oye, por favor, pregúntale por qué pasa con Vox con la cuestión de la liberal y sobre todo esto del yunque. Bueno, esto del yunque es un poco viejuno, porque llevan desde el año 2014 con esa cantinela. Bueno, a mí me han dicho de todo. Desde eso del yunque, que la primera que me preguntaron en una conferencia hace mucho tiempo, dice, ¿usted es del yunque? Y yo dije, yo soy de Amurrio. Pues, ¿pero qué coño es eso? No tenía... Como Puyol, ¿no? ¿Qué coño es esto de la UDEF? Pues es que coño no es esto. tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Pero bueno, yo incluso he visto por ahí cosas en redes sociales que dicen que si eres masón, porque al hablar hacías así de repente, o si has saludado a alguien y si has puesto el dedo más allá. Bueno, unas cosas tremendas. Entonces, eso es otro intento de destruir a Vox. Nada más. Nada más. Vox responde única y exclusivamente a sus militantes, a los que se debe. A ningún tipo de organización, ni pública ni secreta. ¿Y qué pasa con Vox? Claro, esto de las alas liberales, las alas falangistas, el yunque... Eso es toda una novela de los periodistas. Pero una novela. No tiene otro nombre. ¿Vox ha dejado de defender alguna de sus posiciones desde el inicio? Ninguna.
Ni su programa económico, que viene siendo el mismo desde hace mucho tiempo, insisto en lo que decía antes, ni las 100 medidas de Vista Alegre, ni la Agenda España, ni el documento España Decide. Vox defiende exactamente lo mismo, pues a veces con unas personas, a veces con otras. ¿Qué pasa con el PP de Ayuso? Que después de las elecciones se cargó a todo su gobierno. No dejó un solo consejero vivo. Eso fue noticia. Eso no fue noticia. ¿Qué pasa con el Partido Popular de Feijóo, que cambió al 90% de sus cabezas de lista al Congreso? No fue noticia. La noticia era que 1, 2 o 3 personas habían ido en unas posiciones en Vox que no eran de salida de los 52 diputados de Vox. Eso fue noticia y sigue siendo durante mucho tiempo. Pero en Vox no hay alas de ningún tipo. En Vox hay una serie de documentos que se defienden desde hace mucho tiempo y hay un presidente que lo tiene muy claro, que va a defender esas ideas. Con los que estén en Vox en cada momento, con unos o con otros. Y lo digo con mucha tranquilidad, porque todas esas preguntas, todos esos debates responden únicamente a la mala intención de algunos medios de comunicación o de algunas personas que se han visto perjudicadas en sus aspiraciones personales y que tratan de hacer daño a Vox y que lógicamente obtienen el eco mediático. Porque aquellos que nunca han tenido el eco mediático, si quieren obtenerlo, ya saben cuál es la fórmula. Traición a Vox, que enseguida vas a tener todos los micrófonos de todos los medios de comunicación que quieren acabar con este proyecto. Pero esto no es Podemos, ni es Ciudadanos. Vox no es una moda, ni es un grupúsculo antinacional como Podemos, que no creía ni en España. Vox responde no a unas ideas que se le han ocurrido a Abascal y a una serie de gente que ha montado un partidito. Vox responde a valores profundos que ha tenido la sociedad española, que han tenido nuestros padres, que han defendido generaciones de españoles a lo largo de la historia, me atrevería a decir que de los siglos. Pues responde a una serie de ideas y de valores que están ahí y que necesitan representación política. Y será Vox o Vax o Bux, pero esos valores en España van a seguir teniendo representación política. Me acuerdo hace 10 años cuando todo el mundo decía un partido que dice estas cosas no puede tener representación, no va a tener ningún apoyo, se han metido con las autonomías, que si la inmigración ilegal, esto en España no. Pues mira, 24 diputados en unas elecciones, 52 en otras, 33 en otras, claramente consolidados como tercera fuerza política de España. Estamos en todos los parlamentos regionales de nuestro país, salvo en el gallego, absolutamente en todos, en los lugares donde parecía más difícil. En Cataluña con muchísima fuerza, hemos logrado entrar en el País Vasco, en Navarra, en Ceuta, en Melilla, en todas las regiones, estamos en todos los principales ayuntamientos de España. Vox es un partido con mucha solidez, no tanto por su organización o por su estructura, que creo que no es lo importante, sino por sus valores. Hay un gran interés en los medios de convertir a Vox en un partido más y empezar a hablar sobre nombrecitos, fulanismos, personas, y creo que no es lo más importante. Pero en las encuestas sí que se ve reflejada una caída. Hablaba del País Vasco, las encuestas veremos si ese diputado se puede mantener. O sea, ¿por qué cree usted que si todo esto obedece a una campaña, que a lo mejor esa es la razón, de los medios de comunicación para acabar con Vox? Y también vemos que partidos similares a Vox, porque tiene diferencias, o sea, no es lo mismo Meloni a lo mejor y Vox que Le Pen, ¿no? Que votó recientemente a favor de incluir el aborto como un derecho en la Constitución francesa, pero esos partidos van al alza y Vox, sin embargo, o al menos las tendencias de las encuestas, es que va hacia abajo. Pero ¿eso por qué? Es muy precipitado decir que Vox va para abajo. Digo las encuestas. No. Lo que son las tendencias de las encuestas. Las encuestas a es lo de veces menos. aciertan. Es que, sí, a veces fallan clamorosamente. Como en Andalucía. Es que un mes antes de las elecciones andaluzas dijeron que Vox no iba a entrar. Y Vox tuvo 11 diputados. 15 días antes de las elecciones catalanas dijeron que Ciudadanos y el Partido Popular iban a quedar por encima de Vox y de repente Vox sumó más escaños y más votos que Ciudadanos y Partido Popular juntos. Y nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos a unas encuestas que claramente están manipuladas. Ahora bien, sí, Vox bajó 2,5 puntos de voto del 15% al 12,5% en las anteriores elecciones generales. Pero es muy precipitado decir que Vox va a bajar por eso. Los partidos similares a Vox no han crecido de manera inexorable y lineal, pues han tenido mejores resultados, peores. Bilders, que no es exactamente igual que Vox, pero que lleva muchísimos años, lleva muchos años y ha acabado ganando las elecciones. Giorgia Meloni representa un partido que tenía muchos años y que venía de tradición de otros partidos. O sea, hay casos fulgurantes como el de Javier Milei, pero normalmente los partidos como Vox
llevan mucho más tiempo que Vox en la arena política europea y no han triunfado de la noche a la mañana. Eso sería lo sorprendente. ¿Contra qué combate Vox? Pues contra aquellos que no ofrecen ninguna convicción, ningún valor a los ciudadanos, sino que solo les ofrecen miedo. Dicen, es que hay que juntar el voto, porque el voto útil. Dice, bueno, sí, pero ¿qué defiende usted? Yo a muchas personas que de manera bien intencionada votan al PP, le diría, pero usted exactamente por qué vota al PP. Dígame 3 cosas. Y a veces solo una, y les cuesta decir una. Y al final lo que invocan es el voto útil, porque hay que echar al otro. Digo, sí, pero vas a echar al otro para poner a uno que hace lo mismo. Entonces nosotros, con las dificultades que tenemos de hacer llegar nuestro mensaje, hemos logrado consolidarnos, pero claro, no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que esa es la razón. Evidentemente nosotros cometemos errores, a veces de selección de personal, es evidente. A veces hemos incorporado a nuestro proyecto político a mala gente, a traidores, que luego se van y al día siguiente están en La Sexta insultando a Vox. Y serían capaces de estar en el Gara, en cualquier sitio. Pues sí, es que es muy difícil. Es que la naturaleza de las personas es la que es y desde luego eso Vox no va a cambiarlo. Vox puede cambiar la política española. Esperamos hacerlo mucho en el futuro. Por ahora estamos cambiándola un poco. Hemos logrado que se produzcan debates que estaban prohibidos y que estaban terminados, pero la naturaleza humana no vamos a cambiarla. Bueno, eso es todo un avance, porque estamos en esa lucha de intentar cambiar la naturaleza humana. Bueno, eso es lo que pretenden los de la ingeniería social, sí, claro. Me quedan muchas preguntas en el tintero, pero si le parece podemos bien, repetir, otra vez. Cuando pasen las vascas, las catalanas y las europeas, que además estaremos casi llegando a final de temporada. Será un placer y veremos si las encuestas aciertan o no. Bueno, has mencionado solo las que dicen que nos va a ir peor. Hay otras que nos dicen que nos va a ir mejor. En Europa sí. Mejor o igual, sí. Y en el País Vasco y en Cataluña. ¿En Cataluña, de verdad, sí? ¿No has visto? Sí. Han estado publicadas algunas. Dicen que Vox saca lo mismo, incluso que puede mejorar. Bueno. Sí. Pues sí, me parece cuando será un placer. Se den esas citas electorales nos volvemos a ver. Mil gracias, Santiago. Muchas gracias a ti. Pues nosotros despedimos ya el programa de hoy. Ya saben que regresamos el lunes a las 9 de la noche aquí en Vigo Media en Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí.